Buenos días. Nos encontramos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Hoy corresponde al capítulo 3 del libro de Jueces. Empezaremos a estudiar cada uno de los jueces que narran en este libro. Vamos a encontrar fechas en cuanto al tiempo que fue oprimido Israel y también el tiempo que fue liberado de aquella opresión. También hay que destacar que los jueces que liberaron a Israel fueron jueces que no siempre liberaron a las 12 tribus, sino a una o a varias de ellas. Dice el versículo 2 que el Señor permitió que algunos pueblos queden entre los israelitas para que el linaje de los hijos de Israel aprendiera cómo hacer la guerra y lo enseñara a quienes antes no lo habían conocido. Por eso permitió que queden los príncipes de los filisteos, los cananeos, los sidonios y los heveos. Versículo 4. Con ellos quiso probar a Israel para saber si obedecería los mandamientos que él había dado a sus padres por mano de Moisés. En el verso 6 dice: y tomaron los israelitas a las hijas de aquellas naciones por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hoy nosotros podemos también caer en aquellas tentaciones del mundo y pensar que podremos traer al mundo hacia la iglesia, y no nos damos cuenta que es más fácil que el mundo se nos lleve a nuestros jóvenes hacia afuera. El Señor permite esto para probar nuestra fe. Desde el versículo 7 narra el primer juez. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Por esto la ira del Señor se encendió contra ellos y permitió y entregó en las manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron durante 8 años. Este rey venía desde lo que hoy día es Siria. Luego, para poder liberar a aquellos oprimidos por este rey que venía desde el norte, levanta desde la parte sur a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. El Señor entregó en sus manos a Cusán-Risataim, rey de Siria. Otoniel vivía en la ciudad de Debir, en Judá, y él subía desde la parte sur hasta que logró derrotar a este rey. En el versículo 12 también menciona ahora que los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo, y Eglón, ahora un rey de una de las naciones que habían sido antes abatidas, que habían sido doblegadas por Israel, se levanta, porque este era rey de Moab, que quedaba al este del Mar Muerto, es decir, en la parte oriental al sur de las 2 tribus y medias de Israel. En el versículo 13, el rey de Moab juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec. Vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Entonces sirvieron 18 años los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. Para salvar a Israel, el Señor levanta a Od, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, el cual era zurdo, pero el original nos indica más bien que el texto dice que él era fallo de la diestra, es decir, que su mano derecha era mala, era cerrada o estaba tullida, por lo tanto solo podía utilizar la mano izquierda. Un día los hijos de Israel enviaron un presente a Eglón con este hombre llamado Ahod, y él se acercó hacia el rey de los moabitas, quien dice el texto bíblico que era un hombre bastante voluptuoso, bastante gordo. Cuando éste va y está frente al rey de los moabitas, le dice que tiene un presente para él. Para ello había preparado una daga bastante grande, la cual se puso en su costado derecho, y esto impidió que los guardias puedan saber que él iba armado. Es más, como fallaba a su derecha,
nunca imaginaron que él llevaba esta arma. Dice el versículo 20, él estaba en su sala de verano y dijo: tengo una palabra de Dios para ti. Entonces Eglón se levantó de la silla, Ahod alargó su mano, tomó su daga y la metió en el vientre de aquel rey. Versículo 22, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura de Eglón cubrió la hoja, pues Ahod no sacó el puñal de su vientre. Hay que notar aquí también que el nombre Eglón proviene de una raíz hebrea que significa becerro. Para los israelitas este rey era el becerro gordo, y ahora Ahod, un hijo de Dios, fue a eliminar, a quitar a aquel hombre que durante 18 años los había oprimido. El final del versículo 22 dice que se derramó su excremento. Ahod salió al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con cerrojo y se fue. Cuando había salido, vieron los siervos del rey, quienes al ver las puertas de la sala cerradas dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Él cubre sus pies es un eufemismo que utiliza el autor para decir que sus siervos pensaron que él estaba cumpliendo una de sus necesidades. Se derramó su excremento. Quizá por debajo de la puerta salía un fuerte olor. Como diríamos ahora, ellos pensaron que él había ido al baño y esto los confundió. Versículo 25. Tras mucho esperar y confusos porque el rey no abría las puertas de la sala, tomaron la llave, abrieron y lo encontraron muerto. Cuando Ahod llegó al otro lado, tocó el cuerno, dice el verso 27, en los montes de Efraín, y los israelitas descendieron y mataron a 10,000 moabitas, y también entre ellos a todos sus aliados. El versículo 30 dice que así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y hubo paz en la tierra durante 80 años. El 31 nos habla de un juez que fue Sangar. Él era hijo de Anat y mató a 600 hombres de los filisteos, que también desde la parte occidental estaban subyugando a los israelitas. Lo hizo con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Querido hermano, hoy el Señor nos ha puesto un libertador, que es Jesucristo. Permite que el Señor llegue a tu vida y te libere de aquello que te está oprimiendo, sea a ti o a alguien de tu familia. Que el Señor te bendiga y tengas un día lleno de éxito.